continuar con nuestra agenda principiada en la sesión pasada. Estamos tratando delitos contra la fe pública. Vimos en la última sesión lo relativo a los delitos que específicamente atentaban contra la fe pública en relación a la moneda. Y tenemos pues para la agenda de hoy lo relativa a la falsificación de documentos y lo relativo a la falsificación de sellos de correo, timbres y otras especies fiscales. Creo importante advertir que en relación a lo que estuvimos tratando la última sesión, indiscutiblemente que lo más importante en relación a estos delitos y a la agenda de hoy es la falsificación documental, la falsificación de documentos. Si ustedes recuerdan el lamentable ejemplo a que, pues no solo ejemplo, pues, sino que la verdad que fue una anécdota bastante lamentable que yo les explicaba que tuvimos cuando principiamos nuestra práctica civil en el bufete popular. Efectivamente, pues lo que se trató ahí fue de una falsificación de documentos. Imagínense ustedes, la señora que les comentaba, pues llegó con un profesional del derecho, un notario público, a que les hiciera un contrato de arrendamiento de 3 locales comerciales. Y desafortunadamente este inescrupuloso profesional del derecho, notario, pues delictivamente, en lugar de faccionar lo que se le solicitó, pues realizó un contrato de compra-venta. Obviamente esto es típico de la falsedad documental. Ahí es la falsedad documental que vamos a tratar el día de hoy. Y en relación a esos documentos, indiscutiblemente que lo más común, los casos que constantemente están en los tribunales de justicia por este tipo de figuras delictivas, se refieren a la falsedad material y a la falsedad ideológica específicamente, que vamos a explicar de qué se trata. Sin embargo, pues cuando se habla de falsificación de documentos, vale la pena reflexionar sobre qué entendemos nosotros por documentos. La verdad es que cuando nosotros hablamos de manera común y corriente, dentro de nuestro medio de cultura y decimos documento, inmediatamente lo que nos imaginamos y suponemos es un papel, pues, un papel escrito. Ese es un documento. Y la verdad es que estricto sensu, pues ese es un documento. Sin embargo, pues desde el punto de vista de la doctrina, lo más amplio de la doctrina, pues tenemos que tener claro que los documentos o el nombre, el término para hablar de documento refiere a todo género que sea escrito. Sin embargo, hay una concepción mucho más amplia de lo que realmente podría ser un documento, más allá de lo que es un género escrito. Pues se dice que el documento es toda declaración
materializada que posee un contenido jurídico. Y si hablamos de documento como toda declaración generalizada que posee un contenido jurídico, vamos a advertir que se admite entonces como documento obviamente el que tiene un soporte de papel, pero no solamente podría ser un soporte de papel, podría también denominarse un documento para estos efectos, lo que es una cinta magnética, una placa fotográfica, un soporte fonográfico visual. Es decir, ya obviamente yendo más lejos o en atención a la tecnología, podríamos hablar también de documentos cuando hablamos de discos compactos. De tal manera que lo más importante, pues cuando se habla desde el punto de vista lato sensu, en el sentido amplio de documentos, tenemos que tener claro que es toda declaración materializada que posee un contenido jurídico que puede ser, pues regularmente, como decía, en papel, pero pues eso no quita que pudiera ser en otro, que podría estar recogida pues de otra manera como las que hemos mencionado. Luego de tener, digamos, ya un esquema más amplio, una concepción mucho más amplia de lo que es un documento, entonces venimos a discutir qué clases de documentos hay, qué clases de documentos existen para efectos pues del análisis de nuestros tipos penales. Y ahí regularmente estamos muy claros que se hablan básicamente de dos tipos de documentos: los documentos públicos y los documentos privados. ¿A qué le llamamos documentos públicos y a qué le llamamos documentos privados? Cuando hablamos de documentos públicos, en la sesión pasada les leí pues un artículo de la parte final, de las consideraciones finales que hace nuestro código en el artículo 1, inciso 2 de las disposiciones generales, donde pues identifica pues lo que es un funcionario público. Recuerden ustedes, si hablamos que también ahí se considera como tal, como funcionario público, a un notario, a un profesional del derecho que se dedica al ejercicio del notariado. Partiendo de ahí, pues podemos advertir que documentos públicos podrían ser los expedidos por funcionarios o por empleados públicos, es decir, aquellos documentos que tienen o que se expiden dentro de la administración pública, teniendo pues claramente nosotros establecido que el funcionario público, según la interpretación auténtica del Código Penal, es quien por disposición de la ley o por elección popular o legítimo nombramiento ejerce cargo o mando, jurisdicción o representación de carácter oficial. Y también nosotros advertimos ahí en este artículo que son también considerados pues como funcionarios públicos que actúan en representación y por espaldarazo del Estado, los notarios. De tal manera que son documentos públicos también las escrituras de los notarios, las escrituras que realizan o que llevan a cabo, que faccionan los notarios por disposición legal. El código del notariado, pues en determinados momentos les denomina
instrumentos públicos, o sea, son documentos públicos los que realiza un notario. No solo, por supuesto, no solo son escrituras públicas, pues un notario pues puede llevar a cabo un acta notarial en la cual él está dando fe de alguna circunstancia o de una situación, y eso también es un documento público. Pero incluso podemos ir mucho más allá. Una simple y sencilla acta de legalización de firma, una legalización de firma es muy sencilla, es donde un notario en ejercicio da fe de que las firmas que obran en un documento son auténticas por haber sido puestas en su presencia. También entonces tendrían las características de ser un documento público, porque él está emitiendo esto. Sin embargo, aquí viene, ¿y cuáles son los documentos privados? En términos generales, podríamos decir que documentos privados son todos aquellos documentos que se otorgan entre particulares, entre personas particulares. Esos son documentos privados. Y aquí pues vale la pena hacer una reflexión. Un documento privado es un documento pues, simple, llamémosle así, en el que dos personas particulares hacen constar una situación. Por ejemplo, ¿qué pasa si Juan le vende a Pedro pues un escritorio, una silla, una mesa, una pelota, qué sé yo? Y para eso, pues ellos se permiten hacer un documento, tomando una hoja de papel simple, papel bond, y hacen constar de que entre ellos pues se llevó a cabo la compraventa de un escritorio, por ejemplo, una silla. Y ese es un documento privado. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa si estas dos personas buscan el auxilio, bueno, no el auxilio, digamos el apoyo de un notario, ¿no? Un notario público, para que les haga un documento de compraventa? Pero, oigan esto, sin firmas legalizadas. Es decir, en lugar de hacer ellos el documentito donde venden una mesa o venden con una compraventa de una mesa, pues le piden pues a un notario para que lo haga, porque ellos no saben leer ni escribir, por ejemplo. Y es el notario quien lo hace, y ellos ponen su huella, o si saben firmar, firman. Pero no hay legalización. No hay legalización de firmas. Entonces, vean, esto es importante, porque a pesar de que lo hizo el notario, lo faccionó, lo escribió, el documento sigue siendo un documento privado. Es un documento solo entre las partes. Otra cosa es que el documento, el notario lo haga a través de una escritura pública. Es un documento público. Otra cosa es que lo haga a través de un acta notarial. Otra cosa es que haga un documento y que legalice firmas. Eso pues ya le da otro cariz. De tal manera pues que el documento privado simple y sencillamente es cualquier tipo de documento que se lleva a cabo entre personas particulares. También se consideran documentos privados que muchas veces equivalen a documentos públicos,
algunos como letras de cambio, los títulos transferibles por endoso, por ejemplo, los cheques, que en un momento dado pues son privados, pero podrían en un momento dado, cuando un cheque se convierte obviamente en un título de crédito, pues podría convertirse en un documento público. Eso es a grandes rasgos pues lo que debemos entender y conocer sobre lo que son los documentos que son los privados y los que son públicos. Ya teniendo claro esto, entonces vamos a analizar lo que el Código Penal nuestro establece en los tipos penales que se refieren específicamente a la falsificación de documentos. Habla de falsificación de documentos en general. Obviamente, como les dije, en la falsificación de documentos está claro que lo que prevalece para que sea una falsedad, una falsificación, y en todo caso una figura delictiva, es lo falso, ¿no? Es lo falso. Estos delitos pues son eminentemente dolosos. Debe haber voluntad, plena conciencia del sujeto activo de que está haciendo constar o se está realizando un documento que es totalmente falso, o se está haciendo constar declaraciones que no son verdaderas, que no son ciertas. Y entonces, pues el Código Penal guatemalteco, en el 321 artículo, habla de la falsedad material y el 322 de la falsedad ideológica, que son los dos tipos penales más comunes en este tipo de falsedades y los más importantes. ¿A qué se refieren? En la falsedad material dice: quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. O sea, la falsedad material es hacer en todo o en parte un documento público falso, o bien alterare uno que es verdadero, de modo que va a causar perjuicio. Ese es el delito de falsedad material y tiene una prisión de 2 a 6 años. Ahora, si vemos nosotros lo que dice el 322, donde habla de falsedad ideológica. En la falsedad ideológica dice: quien con motivo del otorgamiento, la autorización o la formalización de un documento público insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar. Es decir, en la falsedad ideológica, pues lo que es falso, el documento puede ser verdadero, puede ser pues legítimo, una acta notarial, una escritura pública, pero lo que se inserta es una declaración falsa respecto de un hecho que debe probar el documento. ¿Qué pasa entonces cuando se dan situaciones tan lamentables y tan delictivas como la que les contaba en la sesión pasada? La señora anciana que pues de buena fe pues va con el profesional que lo llevó, el que le iba a arrendar, el inquilino, y obviamente le pidió ella y el otro también que querían un contrato de arrendamiento en escritura pública, un contrato de arrendamiento pues de 3 locales comerciales, pues por tanto tiempo y pagando tanto al mes.
y vino este notario, pues imagínense ustedes hasta dónde llega, qué calidad moral podría tener un profesional de esta naturaleza, que a una señora incluso pues con anciana como la que les decía, en lugar de hacer el contrato de arrendamiento, hizo un contrato de compra-venta y firmaron. Entonces la pregunta es, ¿qué hay ahí? Es decir, ¿qué tipo de falsificación de documento existe? Entonces advertimos regularmente que en la mayoría de casos como estos se podría tipificar un concurso de delitos. El concurso entre la falsedad material y la falsedad ideológica, porque si ustedes advierten, ellos pidieron, o por lo menos la señora que era la interesada, porque el otro obviamente estaba delincuencialmente pues de acuerdo con el notario, el arrendante. Por supuesto, son coautores, ¿verdad? Sin embargo, quien faccionó el documento de escritura fue el notario. Pero si se dan cuenta, en la falsedad material dice quien hiciere en todo o en parte de un documento público falso. Es decir, en este caso es un documento público falso. Están pidiendo, o están pensando, por lo menos la señora, que se le estaba haciendo un contrato de arrendamiento, y lo que hizo fue un contrato de compraventa. El documento era público, pero totalmente falso. Pero aparte de eso, obviamente en la falsedad ideológica dice quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertar declaraciones falsas. Lo que hizo insertar el notario ahí fue una declaración totalmente falsa, porque la señora llegó a arrendar sus locales comerciales, no a vender la casa. Entonces ahí podíamos hablar de falsedad material y falsedad ideológica. Esos son, digamos, los dos tipos penales que son los más comunes y los que constantemente tienen más incidencia en nuestros tribunales de justicia penal. Luego el 323 habla de falsificación de documentos privados. Ahí son documentos privados. Y dice, quien en documento privado, ustedes ya saben que es un documento privado que se hace entre las partes, cometiere alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores. Es decir, el documento privado es el que se hace única y exclusivamente entre particulares. Ahí no interviene ningún funcionario público, ningún notario. Pero puede ser que en ese documento privado que se hace entre particulares se realice, pues, en todo o en parte algo que es falso, o se haga insertar una declaración falsa. En cualquier caso, pues, esto es lo que el artículo 323 denomina falsificación de documentos privados. Muy bien. El 324 habla de equiparación de documentos. Cuando los hechos previstos, dice, en los dos primeros artículos, o sea, la falsedad material y la falsedad ideológica, recayeren en títulos de crédito, nominativos o a la orden, o en letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado en los respectivos casos con la pena que los mismos artículos establecen. O sea, equiparación de documentos se trata de una falsedad ideológica o bien de una falsedad material, siempre que recaigan en títulos de crédito, nominativos o a la orden. Es decir, es un título de crédito normativo a la orden
solo que es falso en todo o conlleva una declaración que es falsa. Una cosa es participar en la falsedad material o ideológica del documento, ya sea público o sea privado. Y otra es usar un documento falsificado sin haber participado directamente en el faccionamiento de esa falsificación. Y eso es lo que prevé el artículo 325. Dice, quien sin haber intervenido en la falsificación, o sea, no intervino en ningún acto de falsificación, hiciere uso de un documento falsificado a sabiendas de su falsedad. O sea, aquí el dolo específico del sujeto activo es que va a hacer uso de un documento que él sabe que es falso. Y ahí es donde se tipifica y se encuadra el delito de uso de documentos falsificados. Es usarlo. Él no participó en el faccionamiento del documento falso, pero sabe que es falso y lo está utilizando. Y a eso se refiere el delito 325 con el nombre de uso de documentos falsificados. El 326 es algo mucho más específico y se refiere a la falsedad de un certificado. Es un documento que puede ser público o privado que certifica algo, pero en atención a la descripción delictiva que hace el 326, nos damos cuenta que acá el espíritu del legislador era tipificar los certificados médicos falsos, que son los más comunes, pues los que muchas veces la gente va a solicitar a un profesional de la medicina que le extienda un certificado médico haciendo constar o diciendo que tiene o que ha tenido una enfermedad que no es cierta, que nunca ha tenido, que nunca ha padecido. Y pues muchas veces se extienden este tipo de documentos para cualquier cosa, para justificar la inasistencia al trabajo, por ejemplo. Pues algo tan sencillo. Pero pues lo que sí es grave es la comisión del delito. Porque si se trata de justificar la existencia de un trabajo y para eso se presenta un certificado falso, aquí hay falsedad de certificado imputable al facultativo o al profesional que lo extendió, pero hay un uso de documento falsificado también en relación a quien lo está presentando. Y el artículo 326 dice, el facultativo, y habla claramente de un facultativo, de un profesional. El facultativo que extendiere un certificado falso concerniente, dice, a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, cuando de ello pueda resultar perjuicio. Será sancionado con multa de 303,000 quetzales. Obviamente la pena no tiene, este delito no tiene pena de prisión, una pena de multa que es bastante baja. Obviamente que en el año 73, cuando se emitió el código, pues esto era una cantidad mucho más considerable. Pero en todo caso, lo que queda claro acá es que se trata de una falsedad. El certificado extendido por un profesional, especialmente de la medicina, donde hace constar pues una enfermedad o una lesión que no se ha dado.
y a través de ello se causa un perjuicio. Y finalmente el 327, en relación a los documentos, habla de la supresión, ocultación o destrucción de documentos. Estos son tres verbos rectores totalmente diferentes a los que hemos visto. Aquí se está hablando de suprimir, de ocultar o de destruir un documento. Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo será sancionado con penas señaladas en los artículos anteriores en sus respectivos casos. En igual sanción incurrirá quien con ánimo de evadir la acción de la justicia realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos que constituyan medios de prueba. Aquí tal vez lo importante es advertir que estamos hablando de suprimir, de ocultar o destruir un documento, pero dice verdadero, que puede en un momento servir como medio de prueba. Es decir, aquí no estamos hablando pues de la supresión, ocultación o la destrucción de un documento falso. Es decir, eso no sería delito. Aquí estamos hablando de un documento que es verdadero y por eso es que se le va a destruir o se le va a suprimir. Puede ser que el objetivo sea, pues, en todo caso, evitar demostrar algo con esa destrucción o supresión. Muy bien, estos son los diferentes tipos penales que trae nuestro Código Penal vigente en relación a la falsificación de documentos. Tal y como les explicaba, creo que los más importantes son la falsedad material y la falsedad ideológica. No son los más importantes, sino los más graves. Luego el capítulo tercero, pues, que es el otro punto que teníamos en nuestra agenda de hoy, se refiere específicamente a la falsificación de sellos, papel sellado, sellos de correo, timbres u otras especies fiscales. Es decir, aquí se habla incluso de sellos postales, pues eso probablemente ya no tenga ninguna relevancia en nuestra época. Sin embargo, pues cuando se refiere a sellos pues de hule o los sellos profesionales, todos los abogados y notarios, por ejemplo, y no solo nosotros, sino cualquier profesional, cada vez que pone su firma en algún documento, pues también pone su sello con su nombre y profesión. Puede ser que se falsifiquen estos y esos constituyen figuras delictivas, o en todo caso, pues timbres o especies fiscales que tienen vigencia. Nosotros como notarios públicos especialmente, regularmente estamos haciendo uso de timbres fiscales o especies para pagar impuestos. Y esto, pues, la verdad es que sí es muy importante porque esto tiene que ver con el pago de impuestos en relación al monto que tenga el contrato que hemos autorizado. Y la verdad es que sí comprende bastante dinero. En todo caso, pues el artículo 328 habla de la falsificación de sellos, papel sellado y timbres. Quien falsificare sellos oficiales, papel sellado, estampillas de correo, son las que probablemente ya no existan, timbres fiscales, los que les decía, o cualquier otra clase de efectos sellados o timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o controlada por ésta, o tenga por objeto el cobro de impuestos.
será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, los introdujere al territorio de la República, los expendiere o usare. O sea, una cosa es falsificar sellos, papel sellado, timbres fiscales, participar en la falsificación, y otra cosa es que sin haber participado, pero a sabiendas de que son falsos, los introduce a la República o los pone en circulación. Son obviamente dos supuestos que constituyen pues este delito. El artículo 329 se refiere a la falsificación de billetes de lotería. Pues eso todavía están los billetes de lotería que comúnmente y corrientemente andan vendiendo en la calle, ¿no? Lotería Santa Lucía, por ejemplo, para la propaganda, para los ciegos. Y dice, quien falsificare billetes de lotería debidamente autorizados o alterare los billetes verdaderos. O sea, uno es falsificar billetes de lotería que están debidamente autorizados, y otro supuesto es falsificar o alterar un verdadero. Igual dice sanción, que es prisión de 2 a 6 años, a quien a sabiendas lo introdujere al territorio de la República y los pusiera en circulación. Eso específicamente se refiere a los billetes de lotería. Luego el 330 habla de la falsificación de placas y distintivos para vehículos. Eso obviamente que todavía está. Estamos hablando aquí de placas o bien de calcomanías, ¿no?, de vehículos. Quien falsificare placas u otros distintivos, en el caso de las calcomanías que les decía, que las autoridades acuerden para estos o alterar los verdaderos, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción a quien a sabiendas usare placas o distintivos para vehículos falsificados o alterados. O sea, siempre son dos supuestos. Uno, quien lo falsifica, quien lo hace, quien participe en la falsificación, en la construcción o elaboración de placas o distintivos falsos. Y otra es quien, sin haber participado en la elaboración, sí los utiliza y los hace valer, pues, sabiendo que son falsos. Entonces, a eso se refiere específicamente el 330. El 331 habla de la falsificación de contraseñas y marcas. Quien falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido. Y luego, igualmente, el supuesto final dice, igual sanción a quien se aplicare, a quien aplique marcas o contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintos de aquellos a que debieron ser aplicados. O sea, una cosa es quien participa y luego también comete el delito quien, sin haber participado en la elaboración, los utiliza, los pone en circulación. Y finalmente, pues habla del uso de sellos y otros efectos inutilizados. Esto también tiene pues algún tipo de significación e importancia para el trabajo que nosotros realizamos como notarios en ejercicio. Quien hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas,